Saludos costarricenses, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Me había tomado un descansito porque estaba un poquito saturada de todo, entonces me dio unos días libres. Quiero analizar en esta ocasión eh, el asunto del agua para esas 120 familias en ese proyecto habitacional de Naranjo, del cantón de Naranjo. Es algo, bueno, si yo estoy mal, me ayudan y me corrigen mi ignorancia, ¿verdad? Pero hay algo que yo analizo y que supongo que muchas personas también lo han pensado así o lo han analizado así. Son 120 familias que habitan ahí mismo, en el cantón de Naranjo. Ellos, en donde viven, que son lugares en condición de riesgo, donde está en riesgo la integridad física y hasta de sus vidas, porque viven en lugares que no deberían ser habitados por seres humanos, porque son lugares peligrosos. Pero aún así esas personas, en sus humildes casitas, tienen conexión de agua, tienen medidores, porque yo no creo que el cantón y la municipalidad les den agua de gratis. Entonces dígame una cosa, cuando esas personas desocupen esas viviendas, que son viviendas que ya no pueden seguir siendo habitadas por nadie más, porque están en condiciones en donde no pueden vivir personas por el lugar en donde están ubicadas, simple y sencillamente la municipalidad tiene que llegar y cancelar los medidores que tienen esas personas en esas casas. Entonces dígame una cosa, la gente que vive en esas casitas humildes que están en riesgo, van a ocupar la misma exactamente cantidad de agua que utilizan en sus casas en donde ellos viven actualmente. Los medidores, por decirlo de alguna forma, simplemente van a ser cancelados y se les van a dar los medidores en sus nuevas casitas en el proyecto que ya está listo para que ellos habiten. Entonces, ¿dónde está la majadería y la necedad de ese alcalde de decir que no tienen agua? Porque esas casas que ellos están habitando en estos momentos, como les digo, deben de tener sus medidores. Pero cuando ellos salgan de esas casas, como son lugares inhabitables, esos medidores deben ser cancelados. Entonces ya no va a haber consumo de agua en esos lugares. Y el consumo de esa agua de esas personas se va a trasladar para el proyecto habitacional. Entonces, ¿cuál es la necedad de este viejo majadero repugnante que se tiene un gran pleito en contra del presidente y se quiere desquitar con personas humildes? Como dice el señor presidente, es como cuando uno se enoja con el marido y se echa un pleito con el marido y vaya a agarrar patadas al perro porque uno tiene cólera. ¿Qué culpa tiene el perro? Y no estoy comparando a las personas con perros, no es eso. Es una alegoría, es una comparación para ilustrar el cómo es posible que el viejo majadero se tiene un pleito con el señor presidente porque lo despidieron de su puesto por pérdida de confianza, por tortas que se jaló, y ahora se quiere desquitar con personas humildes que no tienen absolutamente nada que ver con su pleito en contra del señor presidente. Es un derecho humano fundamental el tener acceso al agua. Las casas están listas, el proyecto habitacional está listo y no es justo que esas personas tengan que seguir viviendo en esas condiciones en las que viven, teniendo ya sus casitas seguras, listas para que las vayan a ocupar, porque no pueden tener acceso al agua simplemente porque a este infeliz se le mete en la cabeza que tiene que ser así. Entonces, ¿cómo les dieron los permisos de construcción? La alcaldía anterior, ¿cómo otorgaron los permisos de construcción? Según sé yo, para que a uno le den permisos de construcción, uno tiene que tener seguro que en ese lugar hay acceso al agua potable. Y si no, no hay permisos. Entonces, ¿por qué llegó este alcalde a simplemente decir que no hay agua? Ustedes, personas de Naranjo, yo sé que la inmensa mayoría de las personas que viven en el cantón de Naranjo están de acuerdo en que a esas personas se les otorgue su derecho fundamental al agua y que tengan una vivienda digna donde vivir. Ustedes, en el 2026, ustedes naranjeños, en el 2026, cuando se cumplan 2 años del gobierno de este señor, deberían de solicitar plebiscito y deberían de destituir a ese sátrapa, a ese monstruo, a ese viejo vulgar, altanero y maleducado, aparte de todo que tienen de alcalde, porque no está viendo por los intereses de sus ciudadanos, sino simplemente está viendo a ver cómo se desquita de alguna forma. Y para ponerle la cereza al pastel, es un alcalde que pertenece al Partido Liberación Nacional, para variar. Y como dijo el señor presidente, las diputadas que pertenecen al cantón de Naranjo, especialmente Montserrat Ruiz, que ahí anda haciendo bulla y hablando papaya, ¿qué hicieron ustedes, naranjeños, para merecer a ese alcalde y a esos diputados que tienen? ¿Qué hicieron? ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Votar por ellos. Y yo sé que ustedes no merecen tener esas 3 diputadas y ese porquería de alcalde que tienen. Por eso, cuando ustedes vayan a elegir a los próximos diputados y cuando vayan a elegir a su próximo alcalde, por favor,
fíjense bien, no se queden en la casa. No se queden en la casa, vayan a votar, porque por culpa de la gente que no se interesa en ir a votar por un alcalde, es que unos poquitos van y eligen a estos sátrapas desagradables que a veces tenemos que soportar en las alcaldías y en general en los gobiernos y de diputados también. Ahí les dejo, naranjeños, piénsenlo bien. Ustedes deberían de solicitar un plebiscito en el 2026 y destituir a ese viejo zarrapastroso.